Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. La pastora Lucía les envía un caluroso saludo, un afectuoso saludo, deseándoles muchas bendiciones. Y tengo dos anuncios para hacerles. Uno, a las mujeres de esta casa. Levanten la mano las mujeres de esta casa. Uy, son la mayoría. Qué bendición. Mujeres, hay una invitación para ustedes el próximo sábado a las 9:30 de la mañana. Tendrán una enseñanza única y especial para mujeres. El Señor va a venir a reunirse con ustedes. ¿Cómo les parece? ¿Maravilloso? ¿Cuántas van a venir? Todas las que dijeron amén no van a venir. Entonces, ¿cuántas van a venir a reunirse con el Señor el sábado a las 9:30 de la mañana? Hermana, mire, separe su tiempo en su agenda de actividades. Yo sé que una mujer tiene muchas cosas que hacer en casa y más el sábado, ¿cierto? Pero como esposos podemos ayudar. Los hijos pueden ayudar para que ellas puedan estar aquí a las 9:30. Amén. Así que separe ese tiempito. Sé que será de gran bendición para ustedes. Y recuerden que el segundo miércoles de cada mes tenemos un servicio de adoración y de milagros, de testimonios. Y a medida que pasa el tiempo, este servicio ha venido adquiriendo una fuerza tal que hemos escuchado testimonios aquí de milagros poderosísimos. Y en este último miércoles que nos reunimos, escuchamos varios testimonios del pastor William con su esposa Norma, acerca de cuando ellos fueron en estas semanas que pasaron y estuvieron enseñando la palabra en los resguardos indígenas. Qué llamado tan grande, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos para ir a compartir la palabra, pasar incomodidades, necesidades, mosquitos, calor, muchas cosas. Pero ahí estaba el Señor con ellos. Y mientras ellos hacían lo que Dios les había enviado a hacer, el Señor estaba solucionando sus cosas aquí. Amén. También escuchamos los testimonios de Angélica. Angélica, ¿estás acá? Angélica, acerca de la salud de su padre. Qué bendición saber que Dios obra y actúa mientras nosotros lo buscamos a Él primeramente, porque Él ha dicho que si nosotros buscamos el reino y su justicia, Él nos va a añadir lo que nos haga falta. Amén. Y escuchamos el testimonio de Mariela. Mariela ahorita está de diácono. Así que, hermanos, yo los invito a que no se pierdan los miércoles a las 6:30. Los miércoles, el segundo miércoles es solamente un miércoles al mes. Es solo un miércoles al mes. Así que ese día debería estar toda la iglesia. Los que venimos el sábado y los que venimos el domingo. Esta iglesia debería estar llena, porque debería ser una iglesia que busca la gloria de Dios. Es un servicio diferente. Es un servicio sin predicación. Es un servicio de adoración y de alabanza. Es un servicio donde se ora por las personas que tienen necesidad. Ustedes pueden pasar aquí con libertad. Está el grupo de ancianos. Hay personas que quieren y desean orar por ustedes, por sus necesidades. Y después vemos los testimonios aquí. Estamos viendo la gloria de Dios. Hermanos, quiero contarles para dar inicio a este tiempo de la enseñanza. Hace 8 días nosotros tenemos, yo soy egresado del Cisneros, el Colegio Cisneros, y tenemos un grupo de chat, ¿no? Como tenemos los ancianos, como tenemos el grupo de adoradores, como tenemos los intercesores. Tenemos ese grupo y nos comunicamos constantemente. Y celebrábamos con mucho regocijo, con mucho gozo, que uno de nuestros excompañeros de estudio había sido nombrado comandante general de las fuerzas militares de Colombia. Comandante general, qué bendición. Y nosotros felices acordándonos de
de cuando estábamos en el colegio, de cómo nos colgábamos la ropa porque éramos flacos, pero re flacos. Y hacíamos bromas, hermanos, y ahorita, unas horas más adelante, nos estaban confirmando que el hijo de otro de nuestros ex compañeros de estudio había muerto en un accidente en el cañón del Conveima. ¿Ustedes escucharon esa noticia de ese accidente? ¿Y escucharon la noticia del general ibaguereño? Parece que retumbó más la del accidente, ¿verdad? Casi siempre pegan más duro esas noticias, las noticias malas. Hermanos, y es que la vida puede cambiar en un segundo. En un segundo puede cambiar. De nuestra risa y alegría pasamos al duelo. Y nos dolíamos porque todos en ese grupo somos padres. Clarita, tú eres madre, ustedes son padres, aquí hay muchos padres. Y no quisiéramos perder un hijo, y menos en esas condiciones. El carro en el que él venía con sus amigos se accidentó, murieron dos, los otros tres quedaron muy heridos. Y en mi corazón yo quería ir a hablar con él. Yo quería ir a darle una voz de consuelo, de esperanza. Bendito sea el Señor, estaba trabajando en este mensaje, pero no hallaba cómo abordarlo, cómo ir a buscarlo. Pero el Señor me decía: tienes que hacerlo, tienes que ir. Hermanos, ayer en la mañana subía por la tercera. Eran como tal vez las 9 de la mañana. Yo subía por la tercera y él bajaba. Dije: Señor, gracias, es la oportunidad. En plena calle empecé a hablarle de Cristo. Este hombre, sus ojos se aguaron, dolido. Pero cuando terminamos de hablar, él me abrazó como unas 3 veces. Había gente que nos miraba y decían: estos son como raros. Y sí, somos raros porque podemos expresar nuestro amor. Amén. Podemos expresar el amor que Dios ha puesto en nosotros. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, pero pude ver una sonrisa en este hombre cuando se fue. Y pude ver un consuelo en él. Yo sé que es difícil cuando uno pierde un ser querido. Es difícil. Volverse a levantar es difícil. Pero en las fuerzas del Señor todo es posible. Amén. Y el Señor en esta mañana quiere equiparnos para situaciones así. Nosotros tenemos que estar enteramente preparados para toda buena obra, dice la palabra del Señor. Y todos los días somos humanos y tenemos que lidiar con situaciones difíciles, ¿cierto? Quizás problemas en la casa, en el hogar, con la esposa, con los hijos. Quizás aquel hijo que está sumido en las drogas. Quizás ese esposo que está sumido en el alcohol. Quizás no sea su caso, y gloria a Dios que no lo sea. Pero hay vecinos, hay amigos, hay familiares que quizás necesiten ese consejo de parte suya. Y para eso ha venido este mensaje, primeramente a mí. El Señor me habló a mí primeramente y quisiera que lo hiciera con ustedes igual. Así que disponga su corazón en esta mañana. Hay problemas difíciles de salud, de la economía, que se acabó el mercado y no hay el dinero, que llegó la hora de pagar el arriendo, las facturas, lo que sea, y no lo hay, ¿verdad? Pero el Señor viene a traernos voz de aliento y de esperanza. Cuando todas esas cosas suceden y a veces sentimos como que todas se vienen a la vez, todos esos problemitas se vienen a la vez y el gigante va creciendo, y sentimos a ese gigante que nos coloca el pie encima.
quizás aquí en el cuello, y no nos deja parar, no nos deja levantar, no nos deja ver la gloria de Dios. Pues hermanos, el Señor nos dice en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, de la Nueva Traducción Viviente, dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Hermanos, el Señor sabía y el Señor sabe que habrán cosas que quieran robarnos la paz, que quieran quitarnos la tranquilidad. Hermanos, hay situaciones que hasta quitan el sueño. ¿No les ha pasado a ustedes? Llegan y se acuestan y no pueden conciliar el sueño, o están tan profundamente dormidos y de un momento a otro la lámpara prendida y no puedo dormir. Me veo muchas cabezas haciendo. Hermanos, el Señor viene a liberarnos de eso. Nos advirtió: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Algunas versiones dicen tendrán aflicciones. Esta versión dice tendrán muchas pruebas y tristezas. El Señor ya nos estaba advirtiendo. Ojo, la vida no es color de rosa como todos pensamos. Y cuando estamos en Cristo, a veces vienen más luchas, porque ahora tenemos que enfrentar el pecado. Más luchas. Pero tenemos al Señor, que es nuestra fortaleza. Amén. Y nos dice el Señor, nos da esta voz de aliento: pero anímense, levántense, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y hay una promesa aún mayor que esa, porque nosotros pudiéramos decir: claro, es que el Señor es Dios, y entonces yo saco la excusa de que yo puedo perder, porque yo no soy Dios. Hermanos, pero el Señor dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos son más que vencedores? El Señor venció, pero nos entregó la victoria a ustedes y a nosotros, para andar en victoria. Cuando Él dice yo vencí al mundo, Él quiere decir que Él venció todas esas pruebas, todos esos obstáculos que tenemos hoy. Esa enemistad con el vecino, ese problema con el jefe en la empresa, todas esas situaciones adversas, el Señor ya las superó y nos dice: yo soy vencedor y los hago a ustedes más que vencedores. Así que esa es la victoria que nosotros tenemos. Ninguno de nosotros tuvo que ir a la cruz para vencer. El Señor lo hizo por nosotros. Amén. Hermanos, hay problemas tan grandes y difíciles como el de aquel que va al médico y el médico en su diagnóstico le dice, bueno, no sé si aquí habrá algún médico. Doctora Costa no vino. A veces los médicos son muy crudos, ¿no? Y le dicen: hermano, no, ni siquiera hermano, señora o señor, su enfermedad ya no tiene cura, su enfermedad es terminal, le quedan X número de días. ¿Qué hacemos? A veces llega el abogado. Tenemos esa situación allá en los juzgados, y llega el abogado diciéndole: no, hermano, ya el problema suyo eso está perdido, ese caso ya se perdió. Ahí el Señor nos está hablando, gloria a Dios. Quizás su vecina viene y le dice: ay, hermana, mi esposo es un borracho, ese ya no tiene remedio, ese ya no sale de ahí. Quizá llega su familiar y dice: tengo a mis hijos perdidos en las drogas. ¿Les ha pasado? ¿Han escuchado esas voces? Hermanos, el Señor me dio la oportunidad y la bendición de crecer. Bueno, no mucho, pero crecí
en medio del comercio y de la industria de esta ciudad, y conocer muchas personas. Y cuando salgo me encuentro muchas personas del comercio, y a veces le digo: Señor, yo quiero una estrategia para traerlos, pero es que hasta ahora todo el mundo me dice: yo tengo mi negocio abierto, yo estoy trabajando, tengo el taller en producción hoy. Pero estoy pidiéndole al Señor una estrategia para traerlos, para traer al comerciante, para traer al industrial, al empresario. Y yo sé que el Señor la puede dar. Amén. Y encuentro respuestas cuando les pregunto: bueno, hermano, ¿y usted cómo va? ¿Cómo va el negocio? No, hermano, estoy llevado. ¿Han escuchado eso? Estoy en la mala. Me estoy hundiendo en mis problemas. Cosas así. Y también, ¿saben cuál he escuchado? Quisiera suicidarme para terminar con mis problemas. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y tenemos aquí ya un lugar que se convirtió en el predilecto para aquellos que la depresión los lleva al suicidio. Pero hermanos, a pesar de todos esos pronósticos, a pesar de que el diablo quiere decirnos que nosotros hemos fracasado, que nosotros no servimos para nada, que nadie da un peso por nosotros, que ya hasta la familia nos dejó, el Señor nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 1 verso 37: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Mire, hermano, dígale eso al que tiene ahí a su derecha. Dígale al que tiene a su derecha, dígale: nada hay imposible para Dios. Ahora dígaselo al que tiene a la izquierda. Dígale: nada hay imposible para Dios. En esta mañana usted se va a aprender lo que dice Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. Y dice este versículo: porque nada hay. Porque nada. ¿Por qué ese porque? Podría decir solamente: nada hay imposible para Dios, pero ahí dice: porque nada hay imposible para Dios. Eso creo que se llama como una conjunción, ¿no? Cuando une las dos, une dos frases, ¿no? Dígale. Creo que los que saben aquí del castellano, si yo digo porque tengo sed, ¿usted qué piensa? Tomé agua, o me tomé un vaso de agua porque tenía sed. ¿Por qué? Entonces, para nosotros saber a qué viene ese porque, esa palabra porque, nada hay imposible para Dios, yo los quiero invitar a que lean el pasaje anterior, el versículo anterior, el 1:36. Y dice de la siguiente manera en esta versión, en la traducción del lenguaje al lenguaje actual. Dice: tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja. Escuche esto, ni siquiera dice tu prima Isabel aunque ya es vieja, dice aunque ya es muy, muy vieja. Tenía sus años. Dice: también va a tener un hijo. Estaba en embarazo esta señora, que ya estaba muy vieja. Quizás usted piense que está muy viejo para arrancar con su empresa, hermano. Quizás usted piense que ya está muy viejo para esforzarse, para hacer algo diferente. Quizás usted piensa que ya se le pasó su cuarto de hora. No, hermanos. Miren, la gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Y ahora sí dice: eso demuestra que para Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios todo es posible. Apláudale fuerte al Señor. Para Él todo es posible.
No hay nada imposible para Dios. Hermanos, y es que cuando nosotros creemos esa palabra, cuando la atesoramos en nuestro corazón, en nuestra vida, el enfermo se sana. Hasta el muerto se levanta, hasta el muerto resucita. ¿Cuántos pueden creer eso? Miren, el diablo siempre ha querido meternos es mentiras. Esa es la estrategia de él, ¿no? Mantener nuestra vida arruinada, tristes, afligidos, con la depresión que ahorita están tan de moda. Uno habla con las personas, no, estoy con la depre. Nada. Oh, hermano, anímese, que eso nada le sirve, nada le fluye. Eso es lo que, este es el plan de las tinieblas. Mantenernos a nosotros ahí sumidos en la derrota, en la desesperanza, sin fe. Y el Señor nos ha llamado a nosotros esa victoria. Amén. Hermanos, ¿saben qué dice el Señor? Y yo quiero que usted levante su mano porque esta promesa es para usted. El Señor me dice que esta promesa es para usted. Levante su mano y recíbala. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor esta mañana? Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Escuche esto. Y aunque la tierra esté llena de tinieblas y las naciones estén en la oscuridad, sobre ustedes amanecerá Jehová, y su gloria estará sobre sus vidas. ¿Puede usted recibir esa promesa? Apláudale fuerte al Señor. Hermano, el Señor lo llamó fue a ser un victorioso, a ser un vencedor, no a ser un derrotado. Esa es una idea que nos ha querido meter, que no es el dueño de nuestra vida. Y lo mejor es que nosotros tenemos que apoyarnos es en el Señor. A veces nos apoyamos en nuestra propia profesión, en nuestro propio conocimiento, quizás en nuestras propias experiencias. A veces creemos que lo que sabemos es lo ideal, lo mejor. Nos apoyamos en el dinero quizás que tenemos ahora o que podamos llegar a tener. No, hermanos, eso un día se va a acabar. Eso un día se puede terminar. Y en los tiempos de crisis, en los tiempos de necesidad, en los tiempos, hermanos, donde todo el mundo te da la espalda, el único que se puede levantar, el único que puede levantar la mano y decir: no hay nada imposible para mí, es el Señor. Y tú vas a estar apoyado en Él, y yo voy a estar apoyado en Él. Es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Él. Repítalo: no hay nada imposible para Dios. Esa frase, ese versículo, usted se va a soñar con él esta noche. Cuando usted salga de este lugar, quizás haya la oportunidad para que se encuentre un amigo y usted le va a decir: no hay nada imposible para Dios. Quizás al taxista, al señor de la buseta, al vecino cuando llegue, al familiar que quedó en su casa, al que vaya a visitarlo hoy o a quien usted visite, usted le va a decir, ¿cómo le va a decir? No hay nada. Gloria a Dios, iglesia. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Hermanos, mire, a veces nos sentimos tan agobiados, tan agotados, tan cansados. ¿No les ha pasado? Miren, Éxodo 14 nos habla de una historia y nos dice que el pueblo de Dios iba camino a la libertad, felices, gozosos. Ya salimos de esta esclavitud, vamos por el desierto, pero vamos contentos. Pero de un momento a otro ven una nube de polvo que viene allá. Y eran los carros del faraón con su ejército y el faraón allí. Qué susto, Dios mío, nos vienen a matar. Y el pueblo en su vida, en su escapada, se encuentra en el mar. Encuentran el mar al frente. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Atrás viene el ejército. Pero ¿saben quién estaba arriba? El rey del universo. Estaba el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Señor no los había olvidado.
como ellos pensaban. Ahí estaba el que podía liberarles. Y el pueblo angustiado fue al siervo Moisés: hermano, ¿para qué nos sacaba de esta tierra si hubiéramos podido hasta tener mejor una tumba ya? Moisés clama al Señor, va de rodillas y le dice: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Saben qué le dijo el Señor? Dile a tu pueblo que marchen. Y le dio orden a Moisés de extender esa vara, y se abrió un camino por donde nadie lo pensaba. Y ese camino lo está abriendo el Señor para nosotros. Y esa es la palabra que tú le dirás a aquel que encuentres agobiado, cansado. Como me decían allá algunas personas, a esos que estén llevados. A eso nos mandó el Señor, a traer buenas nuevas. Amén. Que el Señor nos haga hacedores de su palabra. Dios en ese momento hizo posible lo imposible, porque Él se quería glorificar. Y encontraba en un estudio histórico de gente que sabe mucho de Biblia, y decía que la gente tenía que pasar a 1 kilómetro de distancia de donde estaba el arca. Recuerden que el arca era llevada en los hombros de los levitas. Nadie más podía hacerlo. El Señor había dado una orden. Ni siquiera el rey podía. Ni siquiera el rey. Ni siquiera el profeta podía. Eran los levitas, los servidores. Y había que pasar a 1 kilómetro porque la gloria de Dios, la omnipotencia de Dios en medio de ellos era muy fuerte. Y nos cuenta la palabra de Dios que un día llevaban el arca del pacto, que manifestaba la gloria de Dios, ¿no? ¿Ustedes recuerdan lo que llevaba el arca del pacto? ¿Sí lo recuerdan? Llevaba las tablas de los 10 mandamientos escritas por el dedo de Dios, ¿cierto? Llevaba una muestra del maná que descendió del cielo, y llevaba la vara de Aarón, una vara seca en la que él se apoyaba, pero esa vara reverdeció delante del faraón para hacer un milagro. Eso era lo que llevaba, unas muestras de la gloria de Dios, de la omnipotencia de Dios, del poder de Dios. Y la gente no podía pasar sino 1 kilómetro. Entonces imagínense ustedes el caminito que abrió el Señor en medio del mar. No era, hay una trochita y vamos aquí, ojo que nos mojamos. No, hermanos, dice que el pueblo pasó en seco. Ni siquiera se embarraron sus sandalias. Así es que el Señor quiere pasarnos a nosotros. Ni siquiera nos vamos a untar, hermanos. Por difíciles que estén las cosas, por difíciles que esté la situación, el Señor nos va a llevar a la victoria. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Grábese eso. Cuando el enemigo le salga al camino, usted le va a decir: no hay nada imposible para Dios. Cuando Él venga y le ponga una trampa, una zancadilla para hacerlo caer, usted le va a decir: para Dios no hay nada imposible. ¿Y sabe qué va a hacer Él? Va a huir. El Señor nos enseña en su palabra que nos sometamos al Señor, a Él, que resistamos a Satanás y Él va a huir de nosotros. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, hay un pasaje desde el verso 17. Quiero leerles en esta versión. Y dice: al llegar Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. 4 días, hermanos. Demasiado tarde. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Quizás para nosotros era demasiado tarde, para el Señor no. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es que el Señor no obra por casualidades. El Señor obra según el designio de su voluntad. El Señor ya tiene todo preparado para su vida y para la mía. El Señor ya sabe qué pasa mañana, para mí, para usted.
Y esa es nuestra confianza en el Señor. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a 3 kilómetros. No estaba tan lejos. Y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano, de Lázaro. Y cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. ¿Acuerdan que esa María fue la que escogió la mejor parte? Sentarse a los pies del maestro, mientras la otra hacía y hacía y hacía, y se enredaba en muchas cosas. Y entonces yo me meto en este ministerio, y luego me meto en este otro, y luego hago el de allí también, y me vuelvo un 8, y a lo último no sé a quién sirvo. No sé ni lo que estoy haciendo, ni a quién estoy sirviendo. Eso hacía Marta. Pero aquí nos dice que Marta salió al encuentro de Jesús. Señor, si hubieras, verso 21, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. Y Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el último día. Marta creía a medias, ¿no? A veces nos pasa, sí, a veces nos pasa, creemos a medias. Creemos cuando vemos que las cosas están dando, pero cuando ya no están, ya no, como que ya las cosas no se nos están dando, entonces ya baja la fe. Y somos como Marta, creemos a medias. Hermanos, Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Tú crees eso? ¿Tú que estás aún vivo, crees eso? Gloria a Dios. Hermanos, ella le dijo otra vez con esa palabra de incertidumbre, con esa, ay, como que, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías. No le dijo: sí, Señor, yo sé que tú vas a levantar a Lázaro. Es más, ya le mandé a hacer un desayuno a Lázaro porque lleva 4 días sin comer. Ya le mandé a traer ropa porque él está envuelto en una sábana y en esas cosas que, ¿cierto? Como acostumbraban en ese tiempo. No, Marta fue y le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. No basta solamente en creer en Él, hay que creerle a Él. Creerle. Hermano, y si tú puedes creer la palabra de hoy, de Lucas 1, verso 37, de que nada hay imposible para Dios. Aun cuando estés en peligro de muerte, el Señor te dará vida. Aun cuando estés enfermo, el Señor te sanará. Y esa es la confianza que tenemos en el Señor. Vamos a ir al verso 38. Jesús, otra vez muy conmovido, verso 38, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada por una piedra. Era una cueva oscura, maloliente, fea, despreciable. Y Jesús les dijo: quiten la piedra. Y yo me imagino a Marta en ese momento que dijeron: quiten la piedra. Yo creo que ella sacó el pañuelito y, ¿cierto? Porque ella decía: lleva 4 días de muerto. ¡Uy, Señor! Eso huele a feo, wea. Dijo Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Y Jesús le contestó: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, si crees verás la gloria de Dios. Si tú puedes creer esta palabra, vas a ver la gloria de Dios. Y después Jesús le gritó: Lázaro, con esa voz de autoridad, con esa voz de trompeta de Dios, con esa voz de mando, con esa autoridad, ¿no? Dijo: Lázaro, sal de ahí. Y hoy el Señor nos está diciendo: sal de ahí. Sal de esa cueva en la que estás. Sal de la oscuridad en la que estás. Sal del miedo en el que estás. ¿Quieres poner tu propio negocio? Sal de ese miedo.
No le creas lo que dice el enemigo. Créeme a mí, te dice el Señor. Porque nada hay imposible para mí, lo está diciendo Él. Amén. Está sumido en el dolor, el sufrimiento. Mire, ayer escuché dos testimonios de personas por las que hemos estado orando aquí. Y los invité para el próximo miércoles de servicio. El próximo miércoles, que les digo yo, el segundo, para que vengan y traigan con exámenes en mano la prueba de que Dios está vivo, la prueba de que no hay nada imposible para Dios. Completamente sano del cáncer, completamente sano. Y no es la primera vez que lo vemos, ¿verdad, negra? En los grupos familiares anteriormente vimos sanos con exámenes en mano de cancerología, diciendo negativo para cáncer después de que ha sido diagnosticado. Esa es la gloria de Dios que nosotros tenemos que ver, es la que vamos a ver. No vamos a ver lo que es la iglesia, descender y moverse. No, hermanos, vamos a ver el testimonio de lo que Dios hace. Vamos a ver la gloria de Dios resplandecer en esta casa. Pero es el momento de salir de ahí, de ese hoyo donde estamos, de esa cueva oscura y maloliente en la que estamos, de las tinieblas en las que hemos caído por escuchar la voz de que no debemos escuchar. Tenemos que escuchar en la voz de Dios que nos dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, Hernando. Esa voz que dice que aunque las tinieblas cubran la tierra, aunque la oscuridad cubra las naciones, sobre nosotros, sobre la Ixi, resplandecerá Jehová, y que su gloria la podremos ver nosotros, porque estará aún sobre nosotros, como lo dice ese pasaje, esa promesa que Dios dio al fundador de esta casa. Porque nada es imposible para Dios, hermanos. Acuérdese de eso. Usted va a soñar, no sueñe conmigo, suéñese con esa palabra. Porque usted, ay no, me soñé con ese Walter toda hora diciéndome: no hay nada imposible para Dios. No. Hermanos, les decía que el Señor no actúa por casualidades, ni estamos aquí por casualidad. El Señor nos está adiestrando a nosotros para esa batalla que hay que librar afuera, con aquellos que se quieren suicidar, con aquellos que andan emproblemados, con aquellos que tienen líos con la justicia, que tienen líos con todo el mundo, con aquellos que están en deudas, que están deprimidos, cansados, aburridos con la vida. Que aunque las tinieblas, porque el Señor nos llamó a nosotros a hacer luz. Y esta palabra de hoy es una palabra de fe, de esperanza, una palabra que nos da una nueva expectativa de saber que Dios sí puede hacerlo por mí. ¿Saben por qué? Porque es que nosotros somos seres humanos y somos limitados. Hay cosas que los humanos no podemos hacer, y entonces es cuando aparece Jesús. Es cuando aparece Jesús y viene a decirnos: no hay nada imposible para mí. No hay nada imposible para mí. El Señor no llega ni antes ni después, ni se atrasa ni se adelanta. Llega en el momento justo, cuando lo necesitamos, hermano. Llega como ese bálsamo que refresca, ¿cierto? Cuando ya está casi la última lágrima, llega el Señor. ¿O no, hermana? Conozco tantos testimonios hermosos aquí. Por eso tengo la autoridad para dar este testimonio, esta palabra, hermanos. Yo sé que el Señor está orando en nosotros, en medio de nosotros. Por último, quiero llevarlos a un pasaje que dice en Marcos capítulo 5. Ya vamos a terminar. Marcos capítulo 5. Y este es un pasaje glorioso de una auténtica guerra espiritual, de una auténtica batalla espiritual. Y hay mucha gente que ha sacado una nueva secta, diría yo, donde dicen que la batalla espiritual no existe, que la guerra espiritual no hay que hacerla,
que nosotros, el Señor ya nos dio la victoria y con eso lo tenemos. ¿Cómo ven ustedes eso, hermanos? Si eso fuera así, el Señor no nos diría que nos ciñamos de armadura. Si eso fuera así, el Señor no nos diría que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Si no, nos daría el escudo de la fe, la espada del Espíritu. Son armas, ¿verdad? ¿Y armas para qué si no voy a necesitarlas? Mire, los policías en la calle ustedes ahora los ven con un chaleco antibalas. ¿Por qué? Porque ellos esperan que en cualquier momento un delincuente les puede disparar, pero ellos llevan su armadura que los puede proteger. Igual nos pasa a nosotros. Dice la palabra del Señor que hay unos dardos de fuego del enemigo. Y si nosotros estamos así como en la playa, pues tenga, hermano, nos cogen fuera de base, sin armadura, desprotegidos. Así que aquí les voy a narrar un pasaje de la auténtica guerra espiritual. Versículo 1, capítulo 5, Evangelio de Marcos. Este pasaje también está en Mateo en el capítulo 8 y en Lucas en el capítulo 8. Pero me pareció como más fluido. Y dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Quiénes vinieron? Jesús y sus discípulos. Recuerden ustedes que Jesús desarrolló su ministerio en Galilea, en Capernaum, en Magdala, en Corazín y en las aldeas pequeñas que había alrededor del lago Genesaret, que es el mismo mar de Galilea. El mar de Galilea es un mar de agua dulce, porque es un lago. Le llaman mar de Galilea por su extensión, pero realmente es el lago Genesaret. El caso es que Jesús conocía la necesidad que había allá en Gadara, en la ciudad de los Gadarenos, en la región de los Gadarenos. Y entonces Jesús toma a sus discípulos: nos vamos. Siento ese llamado del Espíritu allá. Y entonces dice la palabra del Señor en el verso 2: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, un hombre poseído, un hombre que estaba endemoniado. Su mente y su cuerpo obedecían a Satanás. Este hombre, ¿sabe qué pasaba con él? Dice que vivía entre los sepulcros, vivía con los muertos. Imagínense las condiciones de este hombre, hermanos. Si vivía entre los muertos, ¿qué comería? Imaginen esas condiciones de aseo, de salud. Imaginen ustedes si este hombre tenía a su mamá viva. Y hablo con las madres, las que son madres aquí. ¿Cómo sufriría una mamá viendo a un hijo en esa condición, en ese estado? ¿Cómo sufrirían sus hijos si él los tenía? Sus amigos. Uno ve a un amigo en derrota y uno quisiera levantarlo, ayudarle, mirar a ver cómo le ayudo, ¿cierto? Pero este hombre estaba totalmente poseído. Jesús sabía esa necesidad que había allá y dijo: yo voy a ir por él, en su corazón. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque es que Jesús vino a abrazar a aquel a quien ya nadie quiere abrazar. Jesús vino a darle la mano a aquel a quien a todos le dieron la espalda. A eso vino Jesús. ¿Sabe a qué vino Jesús? A deshacer todas las obras del diablo. A eso vino. A darnos libertad, vida nueva, esperanza, confianza. Si usted está tomando nota, 1 Juan 3:8. 1 Juan capítulo 3 verso 8. Dios habla hoy: pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y dice: precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios,
para deshacer lo hecho por el diablo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque para Dios no hay nada imposible. Por eso Él lo puede deshacer. Es el único que tiene autoridad para hacerlo. Pero ¿sabe una cosa? Él también nos dio autoridad a nosotros para hacerle frente y para decirle: con mi vida no juegas más. Para decirle: en mi vida no te entrometes más, porque yo pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 3: que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Qué fuerza descomunal de este hombre. Ni con cadenas lo podían amarrar. Al parecer ya había personas que habían querido ayudarle, ¿no? Esto nos indica que había alguien como que de pronto: oiga, vamos a llevarle un plato de comida, vamos a asearlo, vamos a limpiarle sus heridas, vamos a peluquearlo, ¿no? Como esas campañas que hacíamos antes, ¿no? De ir a recoger los indigentes, llevarlos, asearlos, cortarles el cabello. Aquí había unos chicos que eran peluqueros pero con este hombre no se podía. Este hombre era peor que una fiera salvaje, porque aún con cadenas las reventaba. Verso 4: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Nadie le podía dominar. Qué increíble. ¿Sabe una cosa, hermanos? Con este hombre ya no había nada que hacer. Cuando los recursos humanos se agotan, cuando las opciones se acaban, cuando los caminos se cierran, cuando ya no tengo nada más por hacer, aparece aquel para el que nada es imposible. Aparece en nuestras vidas. Aparece en tu vida, en mi vida. ¿Qué dificultad tienes hoy? ¿Qué dificultad tienes hoy? No hay un problema tan grande como nuestro Dios. No hay un gigante tan grande que se pueda levantar contra el poderío de nuestro Dios. Les voy a demostrar por qué. Siempre, verso 5, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Era increíble la locura de este hombre. Se daba contra las piedras, se rompía su cabeza, se daba él mismo. Imagínense esas heridas, esa sangre seca, putrefacto, su pelo largo, su barba larga, totalmente desordenado. Hermanos, yo creo que ese hombre daba miedo verlo. Un millón de demonios dentro. Ni siquiera era uno solo, era un ejército. Y que quizás nosotros conozcamos personas así, no físicamente, espiritualmente, llenos de ataduras, llenos de cosas que tienen su vida totalmente destrozada. Cuando vio pues, verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió ante él. Qué bendiciones, hermanos. Dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Saben por qué? Porque allí en Gadara estaba la máxima autoridad del universo. Estaba el varón Galileo, que vino a ser el Salvador de todos nosotros. Allí estaba el Hijo de Dios. Allí estaba aquel que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Allí estaba aquel ante quien toda rodilla se tiene que doblar. Se tiene que doblar. No es si se quiere, es si se tiene que doblar. Lo dice la palabra. Delante del Señor, allí no hay enfermedad, hermano, no hay atadura, no hay nada que pueda atormentarte. Y dice:
y se arrodilló ante él. Tremendo esto, ¿no? Como esos demonios vienen, pero reconocen la presencia del Hijo de Dios y de una vez caen de rodillas, derrotados, temerosos. ¿Y saben por qué temían? Porque sabían que ahí estaba el único que los podía echar fuera. En ese momento ellos sintieron: hasta aquí vamos a estar en la vida de este hombre. ¿Y saben por qué? Porque ellos sabían que ahí estaba, del que dice la palabra, no hay nada imposible para Dios. ¿Tú crees que no hay nada imposible para Dios? Hermano, usted tiene que creerlo. Tiene que atesorar esa palabra, hermanos. Cuando usted la atesore, va a vivir en victoria. Va a vivir en victoria. Clamando, verso 7, clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Miren, la Nueva Traducción Viviente dice: dando un alarido gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Lo llama por el nombre propio, ya lo conocían. Y fuera de eso le dice: Hijo del Dios Altísimo, Hijo del Dios Altísimo. El Señor venía con toda su gloria, con toda su plenitud, con toda su majestad. Estaba parado ahí frente a esa legión de demonios que estaban arrodillados ante él, temerosos. Y le dice: en el nombre de Dios te suplico que no me tortures. ¿Saben una cosa, hermano? ¿No les parece a ustedes irónico y risible que los demonios estén pidiendo en el nombre de Dios? ¿Sí habían estudiado eso? ¿Sí habían visto eso? Los demonios están pidiendo: te suplico que no me tortures en el nombre de Dios. Te conjuro por Dios que no me atormentes, dicen otras versiones. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque hay una palabra escrita en la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, verso 19. Y la traducción al lenguaje actual nos dice: pero hasta los demonios creen en él y tiemblan de miedo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Hasta los demonios saben que él existe y creen en él, pero tiemblan de miedo. Así que cuando el Señor viene a este lugar, los demonios empiezan a temblar. Y lo que te atormenta a ti y me atormenta a mí tiene que salir de esa puerta para allá. Ni siquiera nos puede esperar, hermanos, a salir, porque de aquí nos vamos libres. Hermanos, y les decía anoche, el Señor está en medio nuestro. ¿Cuánto lo pueden creer? Yo siento que Dios está aquí hablándonos a todos. A mí primero me está hablando. Y es que si el Señor no está en el servicio no vale nada. Si el Señor está aquí, si el Señor está aquí, vamos a ver bendición, vamos a ver milagros, señales y prodigios. Hermanos, si así predicara nuestra pastora, un pastor invitado, predique Jorge, predique Hernando, predique Fernando, predique Walter, predique Alex, el que sea, si el Señor no está, hermano, no va a pasar nada. Necesitamos esa presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes necesitan a Jesucristo? Yo siento que cada día lo necesito más, hermanos. Y llevo muchos años detrás de Él y siento que no me puedo desprender de Él, que no me debo desprender de Él. Ya vamos a terminar. Esos demonios tiemblan de miedo. ¿Saben por qué? Díganmelo. ¿Por qué qué? Porque no hay nada imposible para Dios, hermanos. Esa es la clave. Esa es una de las llaves que vamos a tener ahí para abrir las puertas. Cuando las puertas se están cerrando, usted dice: aquí está la llave que la abre, porque no hay nada imposible para Dios. Necesitas ¿qué necesitas? Lo que necesites. No hay nada imposible para el Señor.
Luego viene el verso 9, le dice, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió: Legión, porque somos muchos. Esa historia ustedes yo creo que ya la saben, ¿cierto? Y estos, en el verso 12 dice: le rogaron todos los demonios, le rogaron a Jesús, le rogaron, le imploraron allá arrodillados: envíanos a los cerdos, por favor, envíanos a esos marranos. Mi hija, que es veterinaria, me dice: no diga marrano, papá, es cerdo. Entonces me dice la palabra: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Y sabe qué dice el verso 13? Y luego Jesús les dio permiso. Ellos de ahí no se podían mover sin el permiso del Señor. Estaban arrodillados esos miles de espíritus inmundos que poseían a ese hombre. Estaban arrodillados y de ahí no se podían mover si el Señor no lo autorizaba. Finalmente el Señor les dijo: bueno, vayan allá, porque el Señor ya sabía que ellos se iban a ir por un despeñadero abajo. Por último, en el verso 15 vemos la gloria de Dios sobre este hombre. Y dice: vienen a Jesús. ¿Quiénes? Aquellos que cuidaban los cerdos. Esos cerdos que se fueron por el despeñadero abajo. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, con su camisita blanca, su pantaloncito, sus zapatos, vestidito, peluqueado, sin barba. Oiga, qué cambio. Esa es la gloria de Dios que tenemos que ver, hermanos. Esa es la gloria de Dios que tú y yo tenemos que ver en las personas aquellas. Quizás este no es nuestro caso, quizás no lo sea, pero vamos a encontrar personas y vamos a tener herramientas para ayudarlos a salir de esa crisis, para ayudarlos a salir de esos sepulcros en los que viven, para ayudarlos a salir de la tumba como a Lázaro. Amén. Para darles vida, porque a eso vino el Señor, a destruir todas las obras de las tinieblas. Y hay algo especial, hermanos, y es lo que yo les estoy diciendo. ¿Saben? El gadareno quiso irse con el Señor en la barca, con ellos. Y dice: ay, Señor, dice el verso 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. El endemoniado se quería ir con los discípulos y él: no, este Señor me dio la libertad, yo tengo que seguirlo, tengo que irme con él. Pero el Señor, qué sabiduría, él sabía que este hombre le iba a ser más útil en otro lado y no detrás de él. Y entonces le dice: casa. Ahí confirmamos que sí tenía familia. Sí tenía familia este hombre, hermanos. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Vamos a contarle a los demás cuánta misericordia ha tenido el Señor con nosotros. Vamos a contarle a los demás todo lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Un día les voy a contar mi testimonio, hermanos, para que lloren, pero para que lloren de alegría, de ver de dónde me sacó el Señor. Y dice en el verso 20: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban, hermanos. Todos decían: uy, este era el loco, este era el que era una fiera en los sepulcros, este era el que andaba gritando por los montes, este era el que se laceraba, al que no le podíamos ni acercar, el que comía, bueno, lo que se puede comer en medio de los sepulcros, hermanos. Y esa utilidad de este hombre, dice que de inmediato se fue a Decápolis. ¿Y saben qué era Decápolis? 10 ciudades. 10 ciudades. 6 ciudades en Jordania, 2 de Israel y 2 de Siria. A eso nos quiere enviar el Señor. Para eso nos equipa. Si usted quiere decirle al Señor hoy: oiga, Señor, yo realmente siento ese llamado.
no quiere decir que nos vayamos a los extremos del mundo a predicar. Aquí nomás hay gente que necesita, ¿verdad, Pastor William? Nuestros mismos vecinos, hermanos. A veces decimos, esa señora sí es bullosa, oiga eso, como alaridos que pega, pelea con el esposo. Hermanos, ¿y dónde estamos nosotros que no hemos compartido esta palabra al Señor? Póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Hay alguien en este lugar que quizás nunca hubiese venido a una reunión como esta y quisiera decir: Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. ¿Hay alguna persona nueva en este lugar? Que levante su mano. Perdón, no le escucho. ¿Es la primera vez que viene? ¿Quieres hacer una oración de entrega de tu vida al Señor? ¿Quieres hacerla? ¿Sí? Ven, yo te invito a que pases aquí. Ven. Bueno, gloria a Dios. 2 personas. Gloria a Dios por sus vidas. Mi hermano, no soy pastor, pero el pastor de pastores está aquí. El pastor de pastores. Y yo quiero invitarlos a que hagan una oración conmigo, ¿sí? Vamos a recibir al Señor en nuestros corazones. Y las vidas de ustedes van a ser entregadas en las manos de aquel que sabrá qué hacer de sus vidas. Yo siento un llamado grande sobre tu vida, hermano. Y sé que vas a ser un varón de bendición. Gracias por traerlo aquí, hermano. Hermanos, yo les invito a que dirijan sus manos hacia ellos, extiendan sus manos hacia ellos. El servicio no ha terminado. El Señor tiene la última palabra en todo, en todo. Cierren sus ojos. Repitan conmigo esta oración, que se escuche, que estas personas sean testigos de su conversión. Así que vamos a decirle: Señor Jesucristo, en esta mañana yo te doy gracias porque he escuchado tu mensaje, y tu mensaje me enseña que te necesito. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de haberte fallado. Te pido, Señor, que entres en mi vida. Hoy te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te doy gracias por esta salvación tan grande. Señor, delante de todas estas personas, delante de la iglesia, te confieso como el Señor de mi vida y mi Salvador, para gloria tuya. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Señor te bendiga, hermano. Señor te bendiga. Hermanos, yo quiero invitar a aquellos que han sentido el llamado en esta noche, en esta mañana. Si usted de los que dice: oiga, yo siento que este mensaje era para mí. El Señor me quiere equipar. El Señor me quiere adiestrar. Acuérdense lo que dice la palabra del Señor: es quien adiestra nuestras manos para la batalla. Y tenemos que luchar, hermanos, por salvar a aquellos que se están perdiendo. A eso nos llamó el Señor, hermanos. No solamente venir y cantar y venir y tocar, que es lo que más le insisto a los muchachos. Ahí donde los ven ustedes a ellos no son solo música y canciones. Son hombres y mujeres de Dios, negados a sí mismos,
Ellos evangelizan. Y es lo que tenemos que hacer todos como iglesia. Así que si usted siente ese llamado, yo lo invito a que pase aquí al frente. Si usted dice, oiga, no, pues quizás no soy para ir a otros países, pero yo al menos quiero hablarle a mi vecino. Ese vecino necesita esa palabra. Yo quisiera orar por ustedes. Quisiera bendecir sus vidas, porque hay una promesa de Dios también para ustedes. Señor, gracias. Gracias porque siempre hay alguien. Siempre hay alguien que, como el profeta, te dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. No sienta temor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor tiene una promesa para ustedes en Jeremías 29:11. Levante sus manos y recíbala. El Señor está hablando hoy. No están escuchando la voz de Walter, están escuchando la voz de Dios, porque escrito está en esta palabra. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Y son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro lleno de esperanzas. Ustedes son los portadores de esa bendición, hermanos. Son los portadores de esa bendición. Hernando, Alex, por favor. Fernando, Alirio, vamos a orar por estas personas. Catherine, mi esposa, quiero pedirles el favor que vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Y mientras adoramos al Señor, vamos a declarar que hoy el Señor está equipando a estas personas para hacer bendición a otros. ¿Saben por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Ustedes solamente se lanzaron aquí como el que da un pie hacia el vacío, ¿cierto? Pero sé que el Señor va a aparecer y me va a sustentar. Eso se ha hecho hoy. Cierre sus ojos, levante sus manos. Vamos a orar por ellos, muchachos. Vamos a orar. Nada imposible para Dios, hermano. Yo hago todo lo posible. Lo imposible lo hace Dios. Hermano, créalo en esta mañana. Aquí estoy viendo un ministerio naciente. Hay un ministerio naciente en esta casa. Un ministerio que será engrandecido, llevado a recuperar a todos aquellos que se están perdiendo. Gracias, Señor, por este llamamiento santo. Te pido, Señor, que toques estas vidas. Toca estas vidas, Señor, con fuego, con unción, con poder. Porque eres un siervo. Para eso te llamé. Y te di la ayuda idónea.
eres soberano, Señor. Lo imposible, Eres maravilloso. déjalo en manos de Dios. Gracias, Señor. No es la mano del humano, Es la mano de nuestro la Dios. mano de mi Dios, porque no hay nada imposible para Dios. Hoy veo muchas lágrimas en los rostros, No es la mano, pero el Señor te dice: yo secaré tus lágrimas. Yo convertiré esas lágrimas en bendiciones, porque no hay nada imposible para mí. Conozco tu necesidad y la supliré. Gracias, Señor, gracias. Padre, gracias por cada familia de la ICSI. Gracias por los adoradores, por la pastora Lucía. Gracias, Señor. Gracias por cada familia que se congrega en este lugar, aún por los que no vinieron, por los que nos ven desde sus casas a través de la internet, Señor. Que tu gloria también llegue a sus hogares. Padre, que aquellos que están necesitados de ti hoy puedan encontrar en estas promesas vida, salvación, restauración y una nueva fe y esperanza. Gracias, Señor, te damos por esta semana que estamos iniciando, semana en la que veremos tu gloria, Señor, y donde veremos, Señor, y comprobaremos que no hay nada imposible para ti. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. porque no hay nada imposible para Dios. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Proverbios 3:27. Si deseas apoyar a una familia de la iglesia en necesidad, escríbenos al 350-249-1814 o al 315-363-2440. Una familia de la iglesia te lo agradecerá. Lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán.